Tras la reciente erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, han cobrado actualidad los volcanes dormidos o extintos existentes en nuestra península, es decir, aquellos que llevan largo tiempo sin entrar en acción o los que, supuestamente, ya no tienen posibilidad de hacerlo. Pero más allá de ellos, existe un tipo de volcán del que nadie habla, el volcán oculto. Sí, a los volcanes se los identifica fácilmente por su estructura externa, forma cónica, el material que cubre sus laderas, su color negruzco. Pero hubo volcanes, tan remotos en el tiempo, tan prehistóricos, que tras millones de años fueron cubiertos por distintas capas de sedimentación hasta quedar sepultados, ocultos bajo plataformas o relieves que no se corresponden con la de su estructura original. Son volcanes ocultos, sí, pero no muertos. Tras un minucioso estudio de las raíces geológicas del suelo hispano, se ha detectado que en las ignoradas y silenciosas planicies de la meseta castellana conviven pálidas huellas de ríos que, otrora, regaron esas tierras, y sombras de unas sierras que el viento ha desgastado hasta convertirlas en suaves colinas. La erosión que han sufrido lleva a la deducción de que se trata de una de las zonas geológicas más antiguas de España, es decir, un lugar con altas probabilidades de encerrar uno de esos volcanes que son motivo de nuestra investigación. Analizada detalladamente, palmo a palmo la meseta, se ha encontrado un rincón que reúne todas las características de un enclave en el que existe un volcán de este tipo. En la submeseta norte, en la provincia de Soria, en el suroeste de ella y a más de 1200 metros de altitud, se alza un enclave recubierto de históricas ruinas celtíberas y romanas que esconde uno de los mayores secretos de la humanidad. Tiermes, un lugar deshabitado, del que solo quedan las mencionadas ruinas y en el que sus tierras rojizas delatan que allí vivió el fuego. Su propio nombre nos da la primera pista sobre la existencia de un volcán oculto, pues Tiermes procede del término termantia, de termas, es decir, baños de aguas calientes minerales. Efectivamente, entre los hallazgos de sus ruinas romanas se ha encontrado la construcción de un acueducto que trasvasaba el agua del río Pedro a los pies de la Sierra de Pela hasta Tiermes. En el origen del nacimiento del río, el agua transcurría por un canal subterráneo, por las profundidades de la tierra, en pleno contacto con el hierro, pues el subsuelo de esta zona es rico en yacimientos de este mineral que, como es por todos sabido, está intensamente relacionado con el fuego. En realidad, según se va profundizando en el conocimiento de esta tierra, siempre hay un punto de conexión con el elemento ígneo. Una vez que el cauce del río salía a la superficie, se construyó un acueducto que atravesaba la casa del acueducto, salvando una distancia de algo más de 3 kilómetros para alimentar las termas, las mismas que dieron nombre a este lugar. Dicho acueducto quedó inactivo hace cientos de años, tantos como desde que la despoblación hizo mella en este sitio, lo cual provocó que el agua volviera a su hábitat natural, a vivir bajo tierra. Desde ese instante, se dio por muerta la existencia del agua, como si el hecho de que ya no fuera canalizada supusiese que desapareciera, pero no, el agua siguió habitando en el subsuelo de Tiermes, y no solo eso, sino que lo hizo conviviendo con los inmensos yacimientos de hierro. Siguiendo el proceso lógico de la evolución geológica, si es que se puede hablar de lógica cuando tratamos de algo que se esconde a nuestra vista, las aguas que viven bajo tierra tienden a manifestarse de manera suave, creando lagunas, cenagales o tierras de cultivo muy beneficiosas para el ser humano. Es lo que se conoce como aguas dóciles o fértiles. Sin embargo, es evidente que no todas las aguas que viven en el subsuelo se han manifestado. Algunas de ellas han creado cuevas subterráneas dando caprichosas formas a las rocas, pero otras permanecen ocultas, prisioneras de poderosas masas pétreas que las impiden liberarse. Tiermes es tierra de secano y no se ha hallado ninguna de las cuevas recién mencionadas. Por lo tanto, esas aguas termales, calientes, que habitan en su subsuelo, están sometidas a una vigilancia extrema, a una intensa presión por parte de formaciones rocosas que las impiden liberarse. Pero, ¿estamos seguros de que no acabarán alcanzando esa libertad?
y cuando la consigan, ¿de qué manera se manifestará? Aquí llegamos al punto clave, a ese que hace que el pánico invada a las personas, la resurrección de los volcanes. Tiermes, como se ha dicho, está situado sobre una plataforma rocosa que alcanza los 1200 metros de altitud. Dicha plataforma se compone de arenisca rojiza, mineral de frágil consistencia y fácil víctima del mínimo corrimiento de tierras o de cualquier otra alteración morfológica por débil que sea. No sería extraño que una mínima presión sobre ese macizo provocara un amplio agrietamiento de su corteza, lo cual abriría una fácil vía de escape para esas aguas que esperan un mínimo rayo de luz para huir de su presidio. Y esta suposición no está muy lejos de la realidad, pues Tiermes, al estar situada en las estribaciones de la Sierra de Pela, hace que se vea sometida a las lentas pero continuas presiones tectónicas de dicha sierra, la cual, envejecida por la erosión, no ofrece gran resistencia a los corrimientos de tierras. Podríamos decir que la Sierra de Pela es un barco de papel en manos de las furiosas olas de la tierra, pero un barco de papel profundamente dañino, pues avanza con la consistencia de su vieja pero poderosa mole. El avance de las placas de la Sierra de Pela ejerce una desmesurada presión sobre esas paredes que custodian a las aguas prisioneras, presión que, inevitablemente, hace que al chocar ambas masas se produzca un aumento térmico en el interior de la Tierra, ascenso que repercute en esas aguas, las cuales, ya de por sí calientes, elevan descontroladas su temperatura hasta cotas que serían mortales para el ser humano. Este ascenso repercutiría en los yacimientos de hierro entre los que conviven. Dicho mineral, al verse sometido a tan extremas temperaturas, se fundiría y, mezclado con las aguas, daría nacimiento a una nueva materia mucho más peligrosa y letal. De momento, la altitud a la que se encuentra, 1200 metros, hace que la frescura, tendiendo a frío de su clima, alivie el calor en la corteza terrestre y suponga un cierto freno, pero ese frío, por intenso que sea, no es capaz de adentrarse en las profundidades de esa tierra, por lo que el proceso de ebullición de sus aguas sigue su curso. Solo queda saber cuándo se producirá su liberación, cuándo la tierra, incapaz de soportar las presiones, cederá y se agrietará dando paso a la evasión de esas aguas de fuego. Como se ha dicho, el clima frío y seco de la provincia soriana favorece el resquebrajamiento de la corteza terrestre. Solo sería necesaria una manifestación de un frío duradero e intenso para que la tierra cediera y Tiermes viera cómo se abrían las venas de su piel, cómo nacían esos canales de liberación para el agua prisionera. No hay que olvidar que Tiermes, durante la Edad Media, era conocida como Griza, tierra de agujeros. Lo preocupante de todo esto es que esa manifestación térmica ya se ha producido en enero del actual año 2021, con el fenómeno de Filomena. Salvo la excepción de este último fenómeno meteorológico, y aun siendo Soria conocida por su frío, también es cierto que en las últimas décadas la temperatura media sobre el valle de Tiermes ha ascendido sin llegar a los excesos de esas bajas temperaturas que se daban hace medio siglo. Uno de los factores que está contribuyendo a que el frío no sea tan intenso es, precisamente, el calentamiento del suelo, un suelo, el de Tiermes, que ya siente la presión de las aguas asesinas. Uniendo todos estos factores, la existencia de dichas aguas, la presión de la Sierra de Pela sobre la plataforma rocosa, el aumento de temperatura en el interior del subsuelo, el resquebrajamiento de la tierra debido al frío, dando lugar a canales por los que pueda liberarse el agua y, en último término, el calentamiento del suelo, todos ellos juntos, indican que bajo el suelo de Tiermes se encuentra un volcán oculto, inaccesible a la vista, pero que, Dios no lo quiera, está a punto de manifestarse. Las consecuencias de una erupción de un volcán de este tipo serían catastróficas. Y aunque esto sería motivo de otro estudio, no sería exagerado decir que toda la meseta castellana se podría convertir en un inmenso mar de fuego. Y como el fuego no conoce fronteras, solo queda pedir que el volcán oculto se arrepienta, porque si no, España entera sería una hoguera.